Amalia nos va a introducir a este conversatorio. Bienvenidos a todos. Te invito a hacer una introducción y a explicarnos un poco de qué se trata conectarte. Buenas noches. Perdón, Ahora sí. buenas noches. Sí, soy Amalia Michel. Bueno, la idea de conectarte es crear una comunidad, es generar una comunidad donde los artistas y toda la gente interesada en transformar su vida y la vida de los demás a través del arte puedan ser parte de nosotros. La idea acá es empezar a conocer a nuestros gestores, también algunos invitados, y empezar con este trabajo que significa conectemos nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro y a través de las funciones cerebrales podemos consumir arte, generar arte, hacer arte, ser parte del mundo del arte. Gracias y bienvenidos. Te dejo, Oscar. Gracias, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Oscar Kellenberger. Yo soy músico, docente, activo boliviano y ahora dedicado un poco a esta búsqueda que está relacionada con el bienestar. Quiero darle la bienvenida a Sigrid, que es la artista con la que vamos a conversar hoy día. Con ella llevamos harto tiempo discutiendo y estableciendo diálogos sobre el arte. Yo desde la música y Sigrid desde las artes visuales, desde las artes plásticas, desde la pintura. Eh, bueno, bienvenida Sigrid, un gusto tenerte acá. Sigrid, yo quisiera partir un poco dándote la palabra sobre esto y que nos hables un poco sobre tu concepción del arte, la relación con la conciencia, cómo concibes este aspecto desde tu punto de vista. Bueno, primero buenas noches a todos, a todas. Gracias por este espacio, ¿no? Para compartir. Y ya yendo a tu pregunta, bueno, yo en principio el arte en mí ha estado presente desde que tengo uso de razón, como a lo mejor una forma de distracción inconsciente, no sé, de niña. Yo prefería dibujar en vez de jugar, ¿no? Y, y ya cuando estaba estudiando, encontré, bueno, casualmente encontré estos libros, ¿no? De Kandinsky y, y todo este movimiento, ¿no? Del arte contemporáneo que planteaba el arte no tanto como una forma de representar, ¿no? Lo que vemos, sino más bien de expresar lo que tenemos dentro, ¿no? Y a partir de entonces, todo lo que yo he aprendido de la pintura, que es lo que he estudiado, eh, ha sido una búsqueda, ¿no? De qué soy yo y qué voy a expresar a través de mi obra. Y esto me ha llevado también a hacerme más consciente, ¿no? Yo soy practicante de budismo zen y yo he llevado mi carrera artística por un lado, pero hubo un momento en un retiro en el que en una meditación yo me di cuenta que, que esa meditación, ese desprendimiento, ¿no? De ideas y de la bulla cotidiana, ese mirarse a uno mismo internamente, esa sensación era similar a lo que yo sentía cuando pintaba, ¿no? Mi obra está, digamos, catalogada, no sé, como semi-abstracta, ¿no? Figurativa, semi-abstracta, y me gusta mucho trabajar lo que es el instante, ¿no? Como seres humanos estamos viviendo, ¿no? Un día a día muy, muy rápido, muy veloz, y tendemos a querer controlarlo todo, ¿no? A través del arte, yo trato de capturar esos instantes, ¿no? Que son efímeros y que no los puedo controlar. En ese sentido, para mí el arte es una herramienta, ¿no? De autoconocimiento y necesariamente algo que
que es muy útil, ¿no? Para todos, desde los niños hasta los más adultos, ¿no? Con el arte podemos expresar eso que no tiene palabras, tal vez, o simplemente tener ese espacio de nada, donde no hay presión, no hay es simplemente nuestro momento y nuestro paso por este mundo, no sé. No sé si he respondido a algo, ¿no? Pero sí para mí el arte tiene su elemento espiritual en todo lo que se ha plasmado en la historia de la humanidad. Belleza. Sí, en ese sentido, bueno, hay cosas que yo quiero marcar un poco de lo que tú has dicho, ¿no? Utilizaste la palabra bulla, ¿no? Y eso a mí me rebota desde mi experiencia a un desequilibrio. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, la conciencia tiene que ver con cierto tipo de equilibrio en tres cosas: mente, cuerpo y espíritu. Y pienso que, bueno, actualmente, bueno, espíritu tal vez para los que creemos, ¿no? Eh, en ese sentido, pienso que en la actualidad lo que nos viene pasando a todos, el mal actual la enfermedad actual más fuerte justamente es el desequilibrio entre esas tres cosas, ¿no? Y eso yo pienso que se asocia directamente hacia la conciencia. ¿Por qué? Porque yo en una búsqueda de conciencia eh, voy a buscar justamente este balance entre el cuerpo, lo físico, lo mental, lo racional, lo intelectual y también esta parte espiritual, ¿no? Eh, Justamente desde mi vivencia, yo pienso que he pasado por dos facetas una primera faceta de aprendizaje y de mucha producción musical, ¿no? Me dedicaba a producir todos los días, producía como loco. Entonces casi hacía una analogía el otro día, casi como si fuera un videojuego, ¿no? Agarro el PlayStation, juego, de ahí llega Game Over y ¿ahora qué hago? ¿Vuelvo a jugar el juego o juego otro juego? Y en esta primera faceta me dediqué a eso y llegó un punto crítico en que eso se rompe e implica una pelea conmigo mismo. Y ahí es un poco donde he devenido consciente de que esa bulla que yo tenía justamente en mi excesiva producción musical tenía que ver con una ansiedad, con una necesidad de hacer por hacer, ¿no? Y justamente eso entra en crisis y se cae, ¿no? Y a partir de esa crisis es donde, a partir de experiencias igual que me llevan a internalizar mucho, eh, el mensaje fue que debía callarme, ¿no? Y ahí quiero citar otra cosa que dijo Sigrid, ¿no? Es importante también el silencio. O Amalia, al comentar el otro día este mismo aspecto, hablábamos sobre, desde la danza, la inmovilidad. Entonces, ahí es que encuentro este aspecto del no hacer para simplemente de repente contemplar y sentir el momento. Y es en ese punto donde vienen, a mi manera de ver, obras más genuinas. Más allá de feo, bonito, lindo, lo que sea, todo lo estético, son obras que obedecen o son fieles a lo que yo realmente soy, así de feo como soy, ¿no? Pero genuino. Entonces, es desde ese punto de vista que yo pienso que la conciencia está directamente relacionada con el bienestar.
entendiendo la conciencia también como este equilibrio entre tres cosas. Y es ahí justamente donde entra o puede entrar a verlo desde este punto de vista de la neurociencia. ¿No? No, bueno, yo voy a seguir hablando de esto porque para mí es importantísimo en el sentido vivencial, ¿no? Para mí la música ha significado un medio de expresión muy fuerte, desde primero una parte técnica, digamos, de aprendizaje, y luego de una parte de expresión misma de mi ser, ¿no? Y allí creo que hay un punto, un área clave del arte que es la creación. Entonces, ahí un poco preguntarle a Sigrid, bueno, hemos hablado de arte en general, pero sería interesante también hablar del proceso creativo. ¿De dónde viene para ti y cuánto te afecta? ¿Cómo mides eh, el proceso creativo en tu persona, emocionalmente, físicamente o espiritualmente, como quieras verlo? Yo creo que el proceso creativo es, es lo más difícil. Cuando uno quiere representar o expresar lo que no tiene palabras y lo que posiblemente solo existe para uno mismo. En mi arte, que es la pintura, tenemos por un lado la contemplación, ¿no? La observación del mundo. eh, y, y claro, uno puede directamente copiar este mundo como uno lo ve, y para eso hay un montón de técnicas, pero eh, en el arte o en mi proceso, digamos, el reto de representar algo que esté en mi cabeza, ese proceso es muy rico, ¿no? Porque ahí me enfrento a lo que yo recuerdo de algo, las imágenes que pueden estar en mi cerebro, pero sin el modelo, sin poder verlo en vivo y en directo, también existe una distorsión, ¿no? Que es súper interesante. Y, y en el resultado también está la mano, ¿no? Que va a ejecutar todo esto que me estoy imaginando. Y eso, por ejemplo, al plasmarse en una pintura, ese proceso, ese es un momento, no es un instante de ese pensamiento, ese recuerdo que posiblemente en el futuro puede modificarse, ¿no? Mi recuerdo. Eh, eh, yo tengo un conflicto, ¿no? Con lo que ya dije antes, ¿no? La fotografía, la reproducción masiva de las cosas, y en este encuentro que yo tuve entre mi práctica espiritual del Zen y mi arte, la pintura, he encontrado, digamos, el camino, ¿no? De poder realizar el arte de la imperfección, dejar de buscar esa fotografía. Mi, mi arte, digamos, sí tiene que ver con esto, ¿no? Que la gente entiende, lo visual, y dentro de lo visual hay muchas cosas que se trabajan también desde la psicología, ¿no? Los trazos y el color sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de color ya entramos en lo que es también la psicología del color y el bienestar, ¿no? Que puede estar asociado al color, o también el estrés que puede provocar el color. Em, yo creo que para mí el proceso de crear tiene que ver con esa contemplación, em,
esa percepción que yo tengo de mi realidad, del mundo, y, y ese es mi error, ¿no? Ese es mi pulso humano que va a ser de esta interpretación del mundo algo único, ¿no? Y creo que todos tenemos esto. Y a mí me gusta trabajar mucho cuando trabajo con otras personas, el destrabar este temor, ¿no? De expresar y pienso que tal vez tú, Oscar, en la música también lo debes vivir, ¿no? Cuando trabajas con otras personas, el ayudar a desbloquear esta libertad de expresión, ahí yo creo que es donde empieza el proceso creativo, ¿no? Cuando uno se destraba de las preconcepciones de lo que debe ser una obra o una ejecución artística y empieza a sacar lo que uno tiene adentro, ahí empieza a surgir lo nuevo, ¿no? Lo que vamos a mostrar y lo que es único está dentro de nosotros, creo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Justamente creo que esta cuestión del bienestar cognitivo está muy asociado con el proceso creativo. O sea, sabemos que ya por todas las investigaciones, toda la información que hay, que el hecho de practicar un arte, ya sea en la música, por ejemplo, desde la interpretación o desde la creación, va a favorecer a ciertos aspectos neurológicos, ¿no? Por decirte, no sé, la neuroplastia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más allá de que el arte, esa funcionalidad eh, terapéutica, si es que se quiere, del arte, esté presente, hay una cosa importantísima que has dicho, que es esta cuestión de la búsqueda de la libertad. Y creo que ese ejercicio en el proceso creativo, en el proceso creativo como tal, es muy fuerte, ¿no? Ese conflicto de proyectarse, de querer ser, de luchar de repente con tu manierismo, ¿no? Porque creo que muchos de los que estamos desde el lado académico, nuestro aprendizaje ha sido a hacer técnicas, ¿no? A empezar a crear quizás imitando en un principio, ¿no? Entonces, perdón, eh, donde se, sí, perdón, voy a contestar, ahí está. Ahí es donde esto llega a un punto álgido, ¿no? Y, y ahí es un desencuentro muy fuerte con las emociones, me parece, ¿no? Ahí es una proyección muy fuerte de aprender a verte a ti mismo, de no querer también reconocerte de alguna forma, ¿no? De querer quedarte en la técnica, en la imitación, en el sonar, por ejemplo, en mi caso, como la industria, con los parámetros de la industria musical, ¿no? Y de repente, mirando hacia adentro, uno, pues, eh, ¿no es cierto? No quiere ver de repente. Entonces, en ese sentido, la parte de esta cuestión del bienestar cognitivo, eh, yo quiero citar la ley Avelino Signani, que habla de esta cuestión de los saberes, ¿no? Que aunque haya sido muy criticada esta ley en Bolivia, eh, yo creo que tiene mucha razón en el sentido de que debe haber un equilibrio de nuevo entre el saber, o sea, adquirir la información, entender el procedimiento intelectualmente, en el saber hacer, ¿no? En aplicar las técnicas, en el saber ser, cómo me reconozco justamente a mí en este proceso, cuán genuino soy, y también en el saber estar, estar en el lugar presente y en el aquí y ahora, ¿no? Y justamente pienso que un indicador del bienestar cognitivo es cuando en el arte hay un equilibrio entre esas cosas, ¿no? Y ahí es donde pienso que también el proceso creativo
está al alcance de todos, no es necesariamente una erudición, ¿no? O sea, no es una propiedad de ningún talento, o sea, todos somos capaces de crear. Básicamente eso. Entonces, hemos hablado en un principio de conciencia y eso nos lleva a esta cuestión de bienestar cognitivo. Desde ese punto de vista, quizás, Amalia, podrías explicarnos con mayor precisión cómo se entiende el bienestar cognitivo, tú que eres experta en este aspecto. Gracias, Oscar. Gracias, Sigrid. Bueno, aquí al jugar con Conectarte Comunidad también estamos hablando de todo lo que significa un bienestar, pero no solamente un bienestar para quien lo ejerce, quien lo hace, sino para todos. Así como todos nos cuidamos últimamente, la mayoría nos cuidamos con la alimentación porque sabemos y entendemos que esto nos va a permitir una vida de mayor calidad a largo plazo, hasta que nos vayamos, evidentemente. También hay un parámetro que no se está tomando en cuenta en el medio y en nuestra realidad sobre todo, que es el hecho de que también tenemos una salud cognitiva que tenemos que ir constantemente cuidando. Y el arte es la mejor manera de poder hacerlo porque a través de todo lo que podemos consumir, no solamente hacer, sino consumir en el mundo artístico y gracias a las redes, podemos estar mucho más cerca de muchas manifestaciones artísticas, de muchas tendencias y todo lo demás, empezamos a generar una actividad cerebral que nos va a permitir esa protección, salud, como en la salud, con la parte de las dietas o la nutrición, sino también esto va a generar que creemos nuevas vías sinápticas y eso va a permitir que nosotros también seamos poseedores del hecho y de la capacidad de poder adquirir esas nuevas vías sinápticas que en realidad son para cada uno, ¿no? Cada uno va a ver y va a empezar a notar mejorías en el hecho de poder consumir arte, ¿no? Y más que todo la comunidad está dirigida a toda esta área que significan las neurociencias y lo mágico y todo lo que ya se ha trabajado al respecto en todos estos últimos años. Y la idea es empezar a trabajar de esa manera también como artistas, ¿no? Entonces, estaríamos algo así como siendo los nutricionistas del cerebro, por ponerlo en palabras un poco más entendibles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la idea y es el trabajo que estamos empezando a desarrollar a partir de hoy y que esperemos que tenga el suficiente impacto como para que la gente se dé cuenta que todos tenemos que estar en esto, ¿no? Ahora nos han dicho que somos un poquito más longevos, entonces tenemos que ver cómo nos queremos ver, cómo nos vemos en el futuro en lo referido a nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Gracias, Amalia. Sigrid, ¿cómo te ves en el futuro, justamente? No sé, pero un poquito siguiendo lo que dice Amalia, claro, en eso que yo hablaba de liberar, ¿no? Los prejuicios que podemos tener hacia la expresión artística, entender cómo funciona nuestro cerebro es sumamente importante, ¿no? Y entenderlo a través del arte, del dibujo, es sumamente bonito y recomendable, ¿no? Yo creo que en el proceso de creación de una obra siempre hay un momento de conflicto, ¿no? Mental, de hacia dónde seguir, o si parar, o no sé, hay como un shock ahí y es el momento en el que el cerebro precisamente se está destapando, ¿no? Y yo cuando he descubierto esto, he liberado mucho, ¿no? Mucha tensión y verlo en otras personas
cuando sucede es bonito, ¿no? Y creo que todas las artes están relacionadas de alguna manera mística, ¿no? Eh, hacia la construcción de la armonía. Creo que a mí me ayuda mucho el tener ese espacio, ¿no? Conmigo, que es el arte, el poder plasmar lo que sea que esté sucediendo y en el futuro me veo haciendo lo mismo, ¿no? Creo que eso es como un refugio que yo he tenido siempre y siempre procuro compartirlo. Eh, Incluso, bueno, ya en mi práctica de meditación ya un par de veces he dado talleres, ¿no? De este arte zen. Eh, Algo que me gusta mucho del arte zen es lo que decía este maestro, ¿no? De la cantidad de trazos que tiene tu dibujo es la cantidad de ideas que tienes en tu mente, ¿no? Y en el zen procuramos vaciar la mente de ideas y en el arte este proceso de vaciar es interesante, ¿no? Y en este contexto andino, más interesante porque el arte tiende a ser bien barroco, ¿no? Tenemos esa cualidad cultural y no sé si he respondido, pero yo me veo ahondando, ¿no? En descubrir lo espiritual y el arte, ¿no? Toda esa magia que está ahí. Sí, es muy interesante lo que dices porque a mí me recuerda y un poco con el comentario que hace Edwin Iván López acá, ¿no? Bueno, dice, es realmente muy interesante conversar sobre los procesos neurológicos que ocurren en el arte. Me quedé pensando en la relación de esos procesos creativos como política cultural de bienestar ciudadano, tomando en cuenta que las ciudades se han convertido en un casi permanente frenesí de imágenes y ruidos. Evidentemente, Iván, ¿no? Yo también comparto con eso, pero a eso yo le aumentaría también el casi permanente frenesí de imágenes y ruidos que tenemos adentro. Ese es un punto también álgido. Entonces, creo que este proceso eh, debe mirar hacia los dos lados, ¿no? Con el respeto de las personas que creen eh, que, por ejemplo, todo es hacia adentro, ¿no? Hay personas que creen que todo está en la meditación hacia adentro y no hay una relación con el afuera y que todo es lo que vemos, palpamos, lo tangible, visible, es un invento de nuestro, ¿no? Es esta teoría de la Matrix, digamos, ¿no? Eh, sí, yo adopto una posición más eh, ecuánime en ese sentido, que pienso que esta cuestión del frenesí interno, si se maneja, si se modifica, va a incidir directamente afuera, ¿no? Entonces, justamente la política yo creo que debería partir primero del derecho, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho de hacer arte, todos tenemos el derecho de crear y todos tenemos un imaginario adentro y podemos expresarlo en ese sentido. Entonces, todos somos libres de hacerlo. Pienso que en ese sentido la política debería ir en esa búsqueda, ¿no? Y generar políticas educativas también que promuevan reconocerse a la persona y dentro de la comunidad, pero también, bueno, en ese sentido, entonces yo creo que la invitación aquí es un poco a mirar este aspecto, a sentirnos con el derecho de hacer arte y que eso sí directamente tiene un beneficio y ese beneficio se traduce en nuestra salud, ya sea a partir de la salud cognitiva y entre otras, incluso de la salud física. Entonces, a mí me encanta mucho este espacio justamente porque va a permitir
interactuar, va a permitir generar actividades que estén relacionadas con esto, capacitaciones, talleres, una constante investigación que va a estar abierta a las personas que les interesa este aspecto y que también les interesa beneficiar a otros, ¿no? Por eso es importante la presencia de los artistas acá de distintas disciplinas y también entendiendo que el arte no solamente es lo que se clasifica convencionalmente, sino que también hay arte en la economía, hay arte en todas las disciplinas, puede haber arte, ¿no? Y esto sigue siendo un problema de conciencia. Entonces, yo estoy muy feliz de estar acá y de poder participar en este equipo, en esta primera fase, que es, yo la llamaría que estamos abriendo las puertas hacia este mundo en nuestro contexto, invitarlos a todos a que participen ¿no? Con sus ideas, con sus propuestas y así poder generar arte, primero producir arte y con cierta conciencia de cuánto esto nos puede beneficiar, ¿no? Sigrid, no sé qué opinas de este tipo de actividades, qué es lo positivo de hacer esto, las políticas culturales, políticas públicas, cómo deberían ir, eh, cuál es el camino, no sé. Bueno, creo que políticas existen, pero a lo mejor no las vemos y no las ponemos en práctica, ¿no? Una de las principales es esta convención del 2005, que es la Convención para la Diversidad de las Expresiones Culturales y Artísticas, que enfoca mucho su trabajo hacia los artistas, ¿no? Y también hacia el acceso, ¿no? De todos al arte en general, al arte, la música, etcétera. Y porque el arte es parte también del bienestar, ¿no? Del ser humano, desde lo recreativo hasta lo reflexivo, tal vez, lo expresivo. Y bueno, a mí igual me encanta ser parte de este equipo y de este trabajo eh, en búsqueda del bienestar, ¿no? Social de todos. Yo trabajo mucho con niños, casi ad honorem, porque pienso que como artistas también necesitamos un público, ¿no? Y para tener público también, este público tiene que tener acceso, ¿no? A nuestro trabajo y conocerlo y entenderlo, ¿no? Entonces, trabajar con la infancia es bonito, el presentarnos a ellos y abrirles, ¿no? Este lenguaje que nosotros hemos aprendido en nuestra vida. Yo no sería artista si no hubiese tenido contacto con otros artistas que se han presentado en mi vida o espacios donde yo he podido admirar trabajos y que de pronto no tienen una utilidad como, no sé, la comida o otras cosas que hace la gente, pero ese bienestar espiritual que provoca, eso sí es evidente, o yo lo he percibido desde niña y es lo que me alimenta, ¿no? A siempre estar cerca de artistas y también de producir arte para otros. Y porque para mí el arte no es una cuestión individual, si bien en la pintura es un trabajo, sí, muy solitario, la obra se cierra cuando existe ese diálogo con el que la va a leer, ¿no? Y eso es lo lindo del arte, que nos permite conectarnos también entre individuos. Entonces yo aquí presto para igual investigar más y compartir lo que sé, ¿no? Y ver qué otras cosas se están dando y muchas gracias, Oscar y Amalia, por
por este trabajo y este espacio. Eso. Sí, hay una consulta de Iván, una consulta dice, la ciudad es un ente, o por lo menos así lo entiendo, es decir, que posee una conciencia, una identidad. ¿Se podría dar un perfil de estado espiritual de nuestra ciudad? Uy, yo pienso que sí, pero no, no me siento capaz de darlo, pero es una ciudad tan compleja, al menos está hablando de la ciudad de La Paz, ¿no? Y con el respeto a las personas que no son de La Paz, es una ciudad muy compleja. No podría, no me alcanza para definir un perfil, justamente. Eh, o nuestra ciudad se ha fragmentado. Sí, se fragmentan. Cito a Zabaleta Mercado, ¿no? Donde decía que Bolivia en sí es una sociedad o un país, una comunidad abigarrada. ¿Qué quiere decir abigarrado? Es juntado a la fuerza, ¿no? Entonces, en esa intención de juntar a la fuerza se conecta y también se separa, ¿no? Eso es interesante. Entonces, las ciudades mutan porque las personas mutan también, ¿no? Eh, Eso creo que es lo que puedo decir. Eh, Iván. Yo creo que dentro de lo que sucede culturalmente en las ciudades, siempre que hay arte, sea música, pintura, teatro, congrega gente, ¿no? Nos reúne, el arte reúne a las personas y, y por eso es importante que las políticas se direccionen hacia eso, ¿no? Abrir espacios y facilitar que más gente tenga acceso, ¿no? A estos conocimientos y a estas formas de expresión que nos hacen tanto bien. Creo que los que hacemos arte tenemos un regalo, ¿no? Nuestra vida es tal vez un poco más amena de cierta forma, siempre y cuando veamos el arte no de una forma lucrativa, pero espiritualmente creo que nos aporta muchísimo, ¿no? Eso. Es así. Bueno, entonces, para ir cerrando, este es un espacio abierto a los que todos que quieran participar, que quieran proponer, pedirles que si les interesa nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestros canales. Eh, es muy lindo tenerlos acá, muy agradecido por darnos la oportunidad de ser escuchados y, y bueno, pues sin más que decirles, está hecha la invitación a participar y hacer crecer este proyecto. De nuevo agradecido con Conectarte, agradecido con Amalia por la idea, por el emprendimiento, muy agradecido con Sigrid por aceptar acompañarme en esta charla y dialogar sobre este tema tan interesante. Entonces, Amalia, te cedo la palabra para que nos despidas con broche de oro. Gracias, para mí un honor contar con profesionales de primera, ¿no? De todas maneras, hablar, o sea, es interesante tener este espacio de diálogo donde evidentemente, como tú dices, todo el mundo está invitado a ser parte de todo lo que estamos proyectando como comunidad. Vamos a tener una serie de charlas todas las semanas de aquí hasta enero con diferentes artistas, con diferentes perspectivas, con diferentes temáticas que nos vayan introduciendo en este mundo del conocimiento en lo referido al arte y las neurociencias, que creo que es un aspecto que no se ha tocado en nuestro medio, que es importante tenerlo en cuenta y también darnos cuenta que es un espacio para los artistas de poder ser, de poder ejercer y de poder generar salud, generar no solamente nuestros productos como artistas, sino además apoyar
¿no? Entonces, a la sociedad a nivel salud, a nivel y además intergeneracional. Entonces, estamos abiertos. Mil gracias por habernos acompañado en nuestro primer paso. Y nada, los esperamos la próxima semana, que vamos a estar conversando con artistas que vienen de la parte de lo que significa tanto la danza como la investigación del movimiento. Muchas gracias, buenas noches y los estamos esperando. Gracias.